Y se imagina usted dos choques de las mismas características, pero en distintos lugares. Por ejemplo, uno de ellos ingresando hasta un centro médico, otro como el que estamos viendo aquí, ingresando a un local comercial. Pues bien, estamos en contacto con Patricia, que nos va a entregar más detalles de esto que ocurrió en la comuna de Las Condes. Patricia, ¿cómo estás? Muy buen día. ¿Qué pasó? Patricia, ¿me escuchas o todavía no? Ya. Hola, buen día. Ahí No, sí. la verdad es que no los escucho a ustedes, voy a tener que poner la tele. Ya. ¿Me alcanzas a escuchar ahora o todavía no? Sí, ahora te escucho, pero Ya. por la tele no sé si va a hacer efecto rebote, pero sí los escucho. Vamos a tratar de que no se escuche. Pero, Patricia, ¿dónde fue esto y qué pasó? Mira, esto fue el día viernes 24 de octubre, a eso de las 5 de la tarde, en una cafetería que está acá en Tomás Moro con La Tadía. ¿Ya? Los niños, iba mi hijo con su mejor amigo y su hermano, que lo habían invitado a una celebración familiar a este café. Entonces estaban esperando que llegara el resto de la familia. Habían llegado recién cuando de repente entra, o sea, ellos escuchan como un golpe, digamos, como que los alertó. O sea, gracias a eso ellos pudieron reaccionar. Cuando miran hacia atrás, el auto entra de lleno. Patricia, ¿tu hijo es el que se ve en las imágenes que está con la mochila negra que tiene como un dibujo blanco? ¿O el que está de espalda con mochila y Sí, parca? efectivamente. Ya, el primero que te dije. No, mi hijo es el que sale, el que está justo al lado derecho de la cámara, que Ya, tiene la mochila negra, Vans, que él ya. sale Él corriendo, alcanza a y el que correr está frente a justo, él, el de parca, es su mejor amigo. pero alcanza a arrancar justo. Justo. De hecho, hay una parte del video como que él, como que se pierde. Y claro, nosotros lo que nos hace... o sea, no, después, porque en el momento a ellos no les pasó nada, estaban como con la adrenalina full, nos decía que no tenían nada, pero claro, ya al día siguiente él sí decía que le dolía un poco el talón. Claro, al revisarle tenía como rojo el talón, al otro día tenía un moretón el talón, tenía en la pantorrilla, moretón, y en la rodilla izquierda tenía moretón, porque en una parte del video mi hijo como que se pierde. Y nosotros creemos que, claro, El que como que está lo acá. agarró, lo rozó, no que lo agarró, sino que lo rozó la rueda cuando hace movimiento hacia el lado. Le tomó el talón y claramente la pantorrilla y cae, y por eso se golpea la rodilla izquierda, la otra, como Este el de acá, apoyo. Patricia, este es tu hijo. Alcanza a correr y claro, hay un momento que no se Sí, ve mi por hijo. el paso del auto, lógicamente, pero se nota que tu hijo alcanza a correr. Justo tiene acá ese pasillo de entre sillas y mesas, y por ese pasillo es por donde él corre y alcanza a escapar, pero lo que dices tú, claro, hay un momento que seguramente es el mordisco que le dicen, como que la rueda le mordió en la parte de atrás de la pantorrilla y del talón. Justamente, justamente. Es más, ahí en la imagen se ve cuando la chica le está mostrando esa parte como de esa pared que está ahí, como entre medio, como ese pilar, porque esa mesa es la que le iban a ellos a asignar, porque eran Ya. 18 personas los que iban a estar. Oye, Entonces, la chica le había dicho que mientras se desocupaba, porque hay un señor que está pagando la cuenta, que cuando el señor pagara la cuenta, ellos podían ubicarse ahí, que le iban a arreglar las mesas, pero mientras tanto, se podían ubicar en la mesa que está acá. Al inicio de la grabación hay una mesa que está detrás de mi hijo. ¿ya? Por acá. Entonces ella le dice, mientras tanto pueden esperar en esa mesa mientras se desocupa la otra para poder arreglarle el lugar. Oye, Patricia, la persona que entra con el auto, ¿es el típico caso de alguien que en un auto automático, que en vez de apretar, de tener el auto en directa, perdón, en reversa lo tenía en directa? ¿Es el típico caso? Sí, Ya, justamente él dice que él estaba entrando al estacionamiento, era un adulto mayor de 90 años. ya, Él estaba entrando al estacionamiento y se le cruza una chica en scooter.
Ya. Y él, en vez de frenar, él aceleró. Y aceleró todo el rato. Entonces entró por Tomás Moro y salió hacia la Tadía. Y justo lo frena un poste que está a la salida de ahí. Sí, lo que lo frenó fue el poste, porque él podría haber seguido. Claro. No, y parece que en ese lado no había gente en las mesas, claramente. Que es la parte que nosotros no alcanzamos a ver. No había nadie, o sea, claro. eran nuestros niños y nadie más. De hecho, la chica se la tuvieron que llevar en estado de shock a la Mutual. Los niños estaban con la adrenalina full. No, mira, gracias a Dios no les pasó nada a ninguno. Mira, Patricia, horrible. Te preguntaba lo anterior porque son dos los accidentes exactamente iguales y el otro ocurre en Limache, en un centro médico. Mira, y es la misma situación. Un adulto mayor que también confunde en la caja, perdón, en la palanca de cambios, confunde la directa con la reversa o no se da cuenta cuál de las dos está y en vez de frenar termina acelerando y ahí vemos o soltando el pedal del freno y ahí es cuando el auto se va básicamente. En este caso también es muy similar, por suerte no había nadie sentado en las sillas de espera al interior de este centro de salud y ahí es donde el auto también pasa rápidamente y la situación es muy similar. Adulto mayor en el vehículo tiene esta confusión o este problema y el auto termina dentro del centro médico. Justamente. O sea, es por eso las alertas. O sea, nosotros habíamos tratado como de visibilizar un poco esto y no nos había resultado, así que les agradezco a ustedes que apenas les llegó el video se comunicaron con nosotros. Porque, claro, pasa muchas veces que es un tema de edad. Este caballero, cuando estaba ya, o sea, quedó ahí en el auto, que quedó mucho rato en estado de shock, me imagino, porque la ambulancia demoró en llegar, nos pudimos percatar con mi esposo de que el señor usaba audífonos también. Ya. Entonces ya eso es una alerta, o sea, ya tener claro. 90 años, estar conduciendo, manejar audífonos, o sea, usar audífonos ya es un doble riesgo. Mira, venía precisamente dándole vueltas a ese tema cuando veníamos para acá, porque me acuerdo, me está dando nuestro editor un dato, yo por lo menos no me acuerdo, que Julio Martínez creo que una vez le pasó exactamente lo mismo. Julio Martínez, periodista deportivo, le pasó exactamente lo mismo. Yo no tengo recuerdo, lo estaba tratando de buscar aquí en el teléfono de cuando había sido. Y recuerdo que cuando han ocurrido este tipo de situaciones, que es bien habitual, o no sé si tanto, pero cuando ocurre es muy visualizada y muy visibilizada. Se entregaron en alguna oportunidad cifras de accidentes de tránsito en los que se veía participación de adultos mayores y en general las cifras eran bien bajas, no eran altas. La gran mayoría de los accidentes de tránsito ocurre con conductores mucho más jóvenes, son muy pocos los adultos mayores en ese sentido que protagonizan accidentes, pero está igual esa alerta, lo que decías tú, una persona que está con audífono, que tengo entendido que si es evaluado por los médicos y los encargados de los municipios de entregar la licencia de conducir y aprueba los informes, no debería haber ningún tipo de inconveniente. Pero como los dices tú, dos hechos igual generan un poco de alerta. Claro. Mira, ayer del mismo canal me hacían una pregunta, me preguntaban de qué edad consideraba yo que era como el tope de que un adulto pudiese conducir. Yo dije que para mí una edad razonable era entre los 75 y los 78, pero en verdad después yo me puse a pensar y es súper relativo. Es súper relativo, po. Hay personas de 85, 90 años que están impecables, po. Impecables. Es más, yo dije, con esto me voy a echar hasta mi familia porque mi suegro todavía conduce y maneja súper bien, entonces no tengo nada que decir y él tiene ya 75 años. Claro. Y así también, el mismo abuelo del amigo de mi hijo también tiene 80 años, impecable. Pero también hay jóvenes que conducen y manejan pésimo, son un peligro. Ya es que por eso te decía lo de las cifras. No sé, no hay un mayor filtro, ponte tú, de psicológico. Yo creo que va también por ahí. Claro.
Claro, sí, por eso te explicitaba lo de las cifras, Patricia, porque me acuerdo cuando han pasado otros casos como estos, de inmediato uno se va a las cifras, pues si finalmente eso es lo que te va a dar, más allá de la percepción que nosotros tengamos, la participación de adultos mayores en accidentes no es muy alta. La gran mayoría de los accidentes, y eso es comparativamente con la cantidad de adultos mayores que manejan, estamos hablando, podríamos decir en tasa. La tasa de participación de adultos mayores en accidentes es súper baja en comparación a otros rangos etarios. Entonces, claro, como dices tú, es súper importante ir de la mano de cómo está la persona. Para eso es que se hace el examen psicomotor de las municipalidades, se hace este otro examen del teórico, pero hay un punto que tú planteas que es bien clave, que es la condición psicológica, y que eso no se mide mucho en los exámenes de entrega de licencia a conducir. No, y ¿sabes qué? Desconozco, la verdad es que no sé, cuando cumplen cierta edad, cada cuánto, o sea, la licencia se la dan cada cuánto tiempo. Eso lo Es que desconozco. ahí queda a criterio del médico. Queda a criterio del médico del municipio. No sé, pues te pongo el ejemplo, mi papá tiene 80 años y a mi papá hay veces que le dejaron control cada un año de renovación, todos los años tenía que renovar. Después hubo otro médico que le dio 2 años. Queda a criterio del médico. Qué importante lo que dices tú, lo del criterio, porque sabes tú que mi esposo fue a renovar su licencia y llegó por una situación puntual, llegó con la presión alta y le rechazaron la Sí, licencia. 43 años. claro. Claro, pues el tema de la presión alta es un tema que se ve en el examen de salud que te hacen y todo eso. Pero claro, una persona con presión alta igual es complejo que pueda manejar por determinadas patologías que se le pueden generar o complicaciones que se le pueden generar. Pero claro, queda básicamente a criterio del médico. Patricia, Justamente. Patricia, ¿cómo está tu hijo ahora emocionalmente? Mira, ellos están bien, o sea, entiendo que los primeros días estuvieron un poco choqueados por el tema de los ruidos, como esos ruidos como estruendosos, como que les Llega a afectaba. saltar. Las luces muy cerca también, las bocinas como que andaban como sobre alerta. Pero ya al paso, ya estamos a una semana como que ha ido como decantando. Ellos, gracias a Dios, están bien. Ya. Oye, Patricia, en el video se ve, parece que es uno de los trabajadores del restaurante, porque tu hijo y el amigo están de espaldas a la situación, pero ellos como que prevén lo que va a pasar, ¿o no? Ellos como que se están dando cuenta que el auto ya está avanzando sin control. Lo que pasa es que el señor también, o sea, los alertó el ruido, porque Claro. el señor cuando entró pasó a llevar un auto que estaba afuera. Ya, Estaba estacionado. Entonces pasó a llevar un poco ese auto y el ruido como que los alertó, pero nunca pensaron, dice que ellos vieron cuando el auto entró porque no iba a gran velocidad. ya. Entonces ellos como que miraron, iba a estar entrando, pasó a llevar el auto, pasó a llevar un auto, pero no cacharon de que el caballero iba a seguir acelerando. Claro. Y yo agradezco, que estaban en una posición que pudieron ver hacia afuera, que no estaban con los audífonos, porque los chicos de hoy en día han Habitualmente. enchufado todo el día. Es que no estaban estaban conversando. con el teléfono, pegado al teléfono. Claro, pero estaban conversando con el tipo, Exacto. quizás eso los ayudó. Patricia, Ajá. muchas gracias. Te agradecemos tu testimonio y qué bueno que tu hijo esté bien. Muchas gracias. Que estés Muchas bien. gracias por tomarse el tiempo y contactarse conmigo. Ok, que estés bien. Chao.